¿Cómo están? ¿Con sueño? Sí, no. ¿Están con sueño? ¿Quién está con sueño? Sí, el que está con sueño me va avisando para ver si es que le hacemos despertar. Antes de empezar, mírele al hermano que está al lado suyo. Dígale, mi querido hermano, bienvenido a la casa de Dios. Me da gusto verle. A los tiempos, dígale. Gloria al Señor. Amén. En esta mañana quiero también invitarles para aquellos hermanos que están interesados en seguir el curso de matrimonios para toda la vida. También no se olviden de contactarse con mi persona para poder inscribirles también. Y si por ahí también hay algunos hermanos que quieren ya kashash, también hay cursos de prematrimoniales, de repente les aviso, ¿no? Entonces, también nosotros podemos ayudarles en esa parte. Gloria al Señor. Entonces, mis queridos hermanos, ahora sí, hoy en esta mañana, pues por el tiempo vamos a estudiar un poco la palabra, porque también vamos a entregar los certificados de aquellos hermanos también que han tomado la decisión de bautizarse. Y bueno, les doy una noticia. ¿Cuántos saben que el amor del Señor es bueno y Dios es fiel? Y en estos tiempos de los bautizos, hubo una hermana que quiso bautizarse, pero por situaciones de la vida, tuvo una pequeña operación y, se complicó un poquito esto de la operación. Entonces no pudo irse con nosotros al bautizo en realidad. Y en realidad pues hemos conversado y vamos a tener un bautizo especial. Damos gloria al Señor que ya está buenita, he hablado con ella y ella tiene este anhelo. Y yo felicito a los hermanos que tienen este anhelo de bautizarse por sí mismo. Y conversé y dijo, sí, yo quiero bautizarme. Y el 29 de este mes de, ¿qué estamos? Octubre, ¿no estamos diciembre? Octubre, ok. Estaba pensando en la Navidad y en el regalo que me van a dar. Ok, entonces este 29 de octubre vamos a tener un bautizo especial. Vamos a hacerle aquí localmente en la iglesia por amor a la hermana. Y si quieren sumarse alguno más que diga, vea pastor, yo también quisiera dar este paso de obediencia y quiero bautizarme, pues podemos aprovechar. No hay problema, podemos aprovechar. Entonces tenemos 2 semanitas más para estos bautizos. Así ha sido Dios, vean. Dios fue añadiendo aquella semana que pasamos, que estuvimos en la tierra prometida, Jerusalén. Y ahora pues el Señor quiere también hacerlo. Entonces, verá que le abro la invitación hasta el 29, domingo 29 de octubre. Lo vamos a hacer aquí. Sí, damos gracias a Dios que tenemos la piscinita, tenemos el calefón también, entonces todo va a ser bien bonito, bien organizado también. ¿Sí? Entonces, mis queridos hermanos, ese es el anuncio. Ahora sí, mis queridos hermanos, quiero que abran el libro de Hechos, por favor. Vayamos al libro de Hechos y vamos a seguir estudiando este hermoso tema. Hechos capítulo 9, por favor. Y estamos con este tema sobre el título que es Perdonados, rescatados para servir a Dios. Sí, acuérdese de eso, que usted es perdonado, es rescatado para servir a Dios. Y estamos viendo nosotros la vida del apóstol Pablo, este hombre que era un hombre así medio malo, no medio, sino malísimo era. Un hombre que odiaba a los cristianos, quería desaparecer el cristianismo. Pero ¿cuántos saben que los planes de Dios no es nuestros planes? Y vemos cómo el apóstol Pablo, Saulo en ese tiempo, fue alcanzado por nuestro Señor Jesucristo. Esta historia solamente lo vamos a leer para quedarnos en ese versículo donde que nos quedamos ese día, para que ustedes, los que están recién integrándose a este estudio,
podamos nosotros tener un contexto. Hechos capítulo 9, por favor, lo tenemos ahí. Entonces, en Hechos capítulo 9, solo vamos a leerle, dice aquí, versículo 1 para adelante, dice de esta manera: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió una carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase algún hombre o mujer de este camino. Cuando dice de este camino, habla sobre los seguidores de Jesús. Los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayeron en tierra. Oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra a la ciudad, y se te dará a conocer lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin beber y no comió ni bebió. 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra, ¿sí? Agárrenle ahí al bebito, eso, gloria al Señor. 12. Y aquí ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone en las manos encima para que cobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocaren tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahí nos quedamos. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sinceramente, ¿cuántos se acuerdan? Levante la mano. Gloria al Señor. Cerremos los ojos. Amado Padre, mi Dios, te damos gracias por esta mañana. Gracias por el mensaje, Señor, que tú vas a hacer, Señor, y vas a dar a tu pueblo. Espíritu Santo, en esta mañana, Señor, toma el control de todas las cosas. Me hago a un lado para que tú hables a tu pueblo, a tus hijos, a tus hijas, y sé tú glorificado y exaltado en el nombre de Jesús. Amén. Qué tremendo, ¿no? Hasta aquí, ¿cómo le pareció la historia? Y verán que esta historia es una historia real de un hombre llamado Saulo que fue alcanzado por el Señor Jesucristo, que fue perdonado, fue rescatado y a la misma vez fue transformado para que sea un instrumento del Señor. Muchos de los que estaban ahí, sobre todo Ananías, él no quería saber nada de este hombre. Dijo: pero ¿cómo, Señor, va a ser posible meterse a hablar con este hombre si este hombre es sanguinario? Si este hombre hizo la película Mercenarios 3, ¿para qué vamos a contratarle y para qué voy a hablar con él? Pero ¿qué le dijo el Señor Jesús? Como dijo en su palabra, que él no ha venido por los perfectos. Él ha venido, dice, por lo más vil del mundo para avergonzar ¿a quién? A los sabios.
Ananías estaba viendo que la transformación de Pablo posiblemente iba a ser solamente un engaño para poder meterse al pueblo cristiano y poder apresar a muchos y llevar a la cárcel. Pero qué tremendo que Jesús le dijo: oye, Ananías, este hombre que es lo más vil del mundo, este hombre que es malo, este hombre que dice conocer a Dios, pero la verdad está cegado, este hombre va a ser instrumento en mis manos. Así que anda, Ananías, y habla, impón manos para que recobre la vista. Y Ananías posiblemente, y hasta cualquiera, ¿no? Cualquiera de nosotros, pues si usted ve a un hombre que es malo, sanguinario, asesino, y que Dios le diga a usted: oye, tú tienes que ir donde él y imponer sus manos para que cobre la vista porque estaba ciego. Yo le hubiera dicho: mejor dejémosle ahí, pues. Ojos que no ven. Mejor que se quede ahí ciego, mejor, ¿para qué va a recobrar la vista si el momento que recobre la vista este hombre va a comenzar a hacer otra vez esos males a los cristianos? Pero Jesús tenía otros planes. Le dijo: no, anda y pon manos y este hombre tiene que recobrar la vista. Y justo hablábamos de esto, ¿no? De que en realidad los hombres, cuando no tienen a Dios, son ciegos espiritualmente. Pero cuando Cristo les alcanza, Cristo les perdona, les restaura, les levanta, y ahora su vida es vista de otra manera. Las cosas imposibles para los seres humanos es posible para Dios. Usted posiblemente le ve a un drogadicto, a un asesino, a un criminal, a un violador, a un borracho y todo lo demás. Y uno diría: no, este hombre no va a cambiar, porque palo torcido, eso sí saben, ¿no? Pero ¿cuántos saben, mis queridos hermanos, que para Dios nada es imposible? Dios nos perdona, Dios nos lava, Dios nos rescata. Podemos ser la peor miseria del mundo o hayamos hecho cosas terribles, pero dentro de los ojos del Señor, el Señor nos ama y ha entregado a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, para ser nosotros perdonados por medio de Él. Entonces, mis queridos, y de ahí sigue la historia. Si usted quiere saber un poquito más de esto, ya saben dónde encontrarnos. Está grabado todos estos mensajes en la plataforma de YouTube. Y de paso, suscríbase también para que le lleguen las notificaciones automáticamente. Sí, estamos también conectados a la tecnología ahora. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? La tecnología bien utilizada es una tremenda bendición en las manos de un cristiano, pero la tecnología mal utilizada también es una perdición. Entonces, mis queridos, vamos a empezar desde el 17 para adelante. Mire lo que pasó. Dice: entonces Ananías entró a la casa y poniendo sobre él las manos, le dijo: hermano Saulo. Qué tremendo, ¿no? Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibieras la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Oiga, qué tremendo, ¿no? O sea, en ese lapso donde que Cristo coge, le habla en visión a Ananías y le dice: anda y acércate a este hombre llamado Saulo. Y este Ananías creyó en la palabra del Señor, creyó en el poder del Señor Jesucristo para perdonar y restaurar a cualquier persona. Y él se acerca y le dice: hermano Saulo. Ya no le dijo Saulo ni vecino, sino le dijo: hermano Saulo. Y Ananías pudo convencerse que este hombre llamado Saulo había sido ya tocado por el Señor Jesucristo. Todo aquel que se conoce con el Señor Jesucristo y es alcanzado por el Señor Jesucristo, su vida nunca más va a ser igual. Nunca más. A partir de ahí, imagínense, hermano Saulo. Mírele al que está al lado suyo. Dígale: mi querido hermano, aunque sea feito, es mi hermano. Somos hermanos. Ahora usted entiende por qué nosotros decimos mi hermano, mi hermano. ¿Por qué decimos mi hermano? No es un
una expresión religiosa. Nuestros antepasados en la antigua iglesia se llamaban hermanos, porque todos eran comprados con la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo. Todos habían sido recibidos por la gracia del Señor y puestos al pueblo de Dios. Como dice en Juan capítulo 1:12, para los que creen en su nombre, para aquellos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, por ende, nosotros nos convertimos en hermanos porque somos hijos del mismo Dios al recibirle, escuche bien, al Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro único Salvador. A partir de ahí, mis queridos hermanos, le dice, oye, el Señor me llevó para que te ponga manos, recobre la vista y seas lleno de, ¿qué dice? Del Espíritu Santo. Qué maravilloso que es esto, ¿no? Y esta es la promesa que el Señor Jesucristo nos dejó. Dijo el Señor Jesucristo, capítulo 14, 13, 14, 16, 15 para adelante de Juan, dice, es necesario que yo me vaya para que venga, ¿quién? Otro consolador. Él es el que les va a ayudar, Él es el que le va a convencer de pecado, de juicio, de justicia. El Espíritu Santo de verdad, Él les llevará toda verdad. El Espíritu dice, Él las hablará todas las cosas que yo les he dicho. ¿No se alegra por esto? Usted no está solo, usted no está sola. Tiene al Espíritu Santo como su ayudador y su consolador. El poder del Espíritu Santo es el que cambia la vida del ser humano. Ahora usted ya no vive por la conciencia, ya no vive por el compadre Juanito. Ahora vive por el Espíritu Santo y guiado por el Espíritu Santo del Señor. Es necesario conocerle al Espíritu Santo día tras día. Y esto es lo que el apóstol Pablo recibió después de ser un hombre, escuche bien, después de ser un hombre malo, un hombre que tenía un espíritu de venganza, un espíritu que quería terminar con la iglesia, ahora ya ese espíritu ya se está yendo de esa persona. Llega el Espíritu Santo y ahora el Espíritu Santo quiere llenarle por el fruto de ese espíritu. ¿Y cuál es el fruto del espíritu? Caída coscachos al vecino. ¿Cuál es el fruto, no? Amor, paz, bondad, dignidad, paciencia, gozo, templanza, fe. Tremendo, ese es el fruto del Espíritu. Ahora, lo que Pablo tenía, esta venganza por los cristianos, ahora Pablo iba a transformar esa venganza en misericordia. Tenía odio por los cristianos, ahora va a tener amor por aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón. Miren la transformación de este hombre tan tremendo. Miren, antes Pablo seguía a los cristianos, se burlaba de los cristianos, metía a la cárcel a los cristianos. Ahora esa venganza se transforma en misericordia para ir y presentar el Dios de los cristianos a aquellos que no conocen. Por pura misericordia y amor. Pablo se convierte en un gran instrumento y dice que fue lleno del Espíritu Santo del Señor. Y eso es lo que necesitamos en estos tiempos, ser llenos del Espíritu Santo del Señor. ¿Cómo me lleno, pastor, con el Espíritu Santo? En mi relación constante, día tras día. Esto no solamente se trata de venir los domingos, se trata de pasar con el Señor de lunes a domingos, día tras día, porque todos los días son días ¿de quién? Del Señor, y tiene que estar ahí orando, estudiando la palabra, y el Espíritu Santo va a ir afirmando su corazón, transformando su vida. Mire lo que dice más acá abajo. Y al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose, ¿qué pasó con Pablo ahora? ¿Qué dice? Qué tremendo, ¿no?
Miren cómo es el crecimiento del ser humano. Después de ser una persona mala, una persona de vivir sin Dios, Cristo le alcanza, cree en el Señor Jesucristo, viene el Espíritu Santo y después de recibir el Espíritu Santo da el otro paso. ¿Cuál fue el otro paso? El bautizo. Qué grande que es el Señor. Mire cómo el Señor va cambiando la vida. ¿Se da cuenta? Ahora se da cuenta usted por qué nosotros siempre le decimos a usted, mire, si usted todavía no se ha bautizado, tome la decisión de dar este paso de obediencia. ¿Se da cuenta? Porque es bíblico. Entonces, mire, después de esto dice que Pablo fue bautizado. Qué tremendo. Ahí se convierte Pablo ya en un instrumento poderoso en las manos del Señor. Mire lo que dice más abajo. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban ¿en dónde? Aquí da otra cosa. Después de lo que él no había comido, él recobra fuerzas y se va a pasar días, tiempos con los discípulos de Jesús. Y los discípulos de Jesús, ¿qué hablaban? ¿Qué hablaban? ¿Palabra de quién? Del Señor. Pablo coge y como dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿No es cierto? Y la gran sabiduría de Dios es que Pablo se coja y se meta ¿con quién? Con los discípulos. Pero ¿para qué? Dios nos va y se cayó la unción, no se preocupe. ¿Quién se cayó? Hermano Ramirito, ¿qué pasó? ¿Se cayó? ¿Está vivo? Sí. Esto me hace acuerdo cuando el apóstol Pablo estaba predicando casi como 2 horas. ¿Se acuerdan? Y hubo uno que se cayó. Pero está vivo, ¿no? Levante, hijito, levante. Mis queridos, entonces, qué importante que es de que nosotros nos rodeamos con gente espiritual. Esto es importantísimo, mis queridos, porque después de que Pablo fue alcanzado por Cristo, después de que Pablo fue lleno del Espíritu y después de que Pablo se bautizó, la otra cosa que tiene que hacer es la intención de seguir creciendo en nuestra vida espiritual. Por eso es súper necesario que usted tome la decisión de seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Pablo se acerca a los discípulos de Cristo para poder entender más sobre Cristo, conocer más del Señor. Y eso que el apóstol Pablo no era cualquier ignorante. El apóstol Pablo era una persona bien estudiado. Oye, era representante prácticamente del Sanedrín. Estaba ahí y estudiado a los pies de Gamaliel. Era uno de los hombres preparados, pero aun cuando él era preparado, todas estas cosas de las preparaciones le tenía como basura. Y lo único que el apóstol Pablo quería era conocer al Cristo que le había perdonado, que le había levantado, rescatado. No había más. Y Pablo se mete con los discípulos. Dios le da la oportunidad para que pueda rodearse de gente espiritual. Y entre usted más se lleve con personas de la fe, eso va a ayudarle más a crecer, porque cuando usted se acerca a conversar de cosas, ¿usted qué va a estar conversando? No va a estar conversando de Rambo, no va a estar conversando de Marimar. Oye, cuando yo me encuentro por ahí con hermanos que son pastores ahí, nos conversamos y comenzamos a conversar de cosas que han pasado en la Biblia, y al escucharles me lleno más de entendimiento. Digo, wow, Señor, porque hay gente que tiene años ya sirviendo. O sea, me gusta rodearme con personas que hayan servido en los caminos del Señor. Cuando me dice, ve, yo ya tengo 30 años, yo ya tengo 40 en el Señor. Me gusta porque me gusta adquirir esa sabiduría, y hay cosas que yo todavía no entiendo, no sé cómo llevarlas. Digo, Señor, rodéame con personas espirituales para que me puedan guiar bien en estas partes. Y uno va aprendiendo cada día
más y voy madurando y voy creciendo. ¿Se da cuenta? Entonces es muy necesario que nosotros estemos preparándonos en el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso, mis queridos, la intención de la iglesia es que usted pueda estar estudiando. Por eso hemos hecho nosotros la escuela de formación bíblica, para que usted siga los procesos, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, y después usted también pueda ser un instrumento también en las manos de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Porque, mis queridos, nosotros no somos eternos. Un día tenemos que partir de este lugar. ¿Y en dónde están las nuevas generaciones para que tomen ya el lugar de nosotros y sigan adelante con el llamado de nuestro Dios? Pero para todo esto necesitamos nosotros que estamos en vida, que tenemos oportunidad, seguir conociendo de Cristo, pero no solamente seguir conociendo, porque ya vamos a ver lo que pasó. Después de lo que el apóstol Pablo se mete con los discípulos, caminaba con los discípulos, aprendía de ellos, él comienza a darle sentido a lo que él fue rescatado por Cristo. Hay que darle sentido a esta vida. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Usted se ha preguntado por qué Cristo nos rescató a nosotros? Porque Cristo podía mirar a otro lado. Pero qué gran amor del Señor que nos haya mirado a nosotros tal como somos. Tal como somos. No nos escogió el Señor porque somos guapos. No nos escogió el Señor porque somos perfectos. Y si no me cree, mire al que está al lado suyo. Vea, hay algunos que están con los pelos así, parece la niña del lado. No nos escogió por esto. Nos escogió por la pura misericordia y gracia ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dele sentido. ¿Por qué el Señor? ¿Por qué el Señor nos escogió? No nos escogió solamente para que vengamos los domingos, nos sentemos y ya, nada más. Nos escogió para que nosotros podamos crecer como el apóstol Pablo iba creciendo. Siendo una persona mala, Cristo le salva, Cristo le da la oportunidad, le perdona. Y después de esto, recibe el Espíritu, se bautiza. Y mire lo que pasó después. Más abajo, mire, después de todo esto, después de estar conociendo y aprendiendo más de la palabra de nuestro Dios, enseguida, ¿qué dice? Predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Oye, ¿cómo va el proceso del crecimiento de la persona? Conoce a Cristo, es perdonado, después es lleno del Espíritu, se bautiza, se enrola con los discípulos para aprender más del Señor. Y después, ¿qué hace con todo ese conocimiento? Se va y comienza a hablar. Después de que estaba siguiendo a los cristianos, ahora él comienza a hablar de Cristo. Y les comienza a decir a toditos, ¡hey! Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Mesías prometido. Jesús es aquel que fue profetizado por el profeta Isaías. Él es el Señor. Él es el Kyrios. Conozcan al Señor Jesucristo. Crean en el Señor Jesucristo. Y usted y su casa serán salvos. No hay otro nombre dado a los hombres que en el nombre del Señor Jesucristo puedan ser salvos. Solo por Jesucristo. Este Pablo era un hombre apasionado por seguir a la iglesia cristiana. Ahora se convierte en un hombre apasionado por anunciar el evangelio de salvación. Y usted tiene que hacer lo mismo, mis queridos hermanos. La vida se hizo para crecer día tras día. Escúcheme bien. Esta iglesia se va a constituir en una iglesia donde que usted pueda crecer espiritualmente y pueda servir también al Señor. No se quede 20 años sentado en una silla. Tome la decisión también de seguir lo que pasó con el apóstol Pablo. Dones, talentos que ya vamos a ver. Es súper necesario entender esta parte tan increíble. Y déjenme decirle que el seguirle al Señor no es tan fácil. No es fácil. ¿Quién ha dicho que el seguir a Cristo las cosas se acaban?
Conoce a Cristo y para de sufrir, hermano mío. ¿Será así? No, el seguir a Cristo le va a costar la vida. Muchos se van a burlar de usted, muchos le van a rechazar, muchos van a dejarle de invitar. ¿Por qué? Porque ahora esa ceguera espiritual que usted tenía, así como a Pablo se le cayó, así mismo a usted se le va a caer, y ahora usted sabrá lo que es eterno y lo que es valioso, importante para la vida. Y usted comenzará a ver las cosas buenas como son, como tiene que verse, buenas, y las cosas malas, malas, no hay más. Pero el mundo anda ciego. Usted le habla de Cristo. No, yo no me pego a ninguna religión. ¿Para qué la religión? No. Yo nací aquí y aquí he de morir. ¡Ey! Su vida está en juego. Quédese con ese pensamiento y el día que muera, usted morirá y estará apartado del Señor. Pero si usted decide seguirle al Señor Jesucristo, tendrá vida y vida eterna. El poder del Espíritu Santo hará obra en nuestra vida también. ¿Qué proceso, no? Ahora, mi pregunta, ¿en dónde estamos nosotros? ¿En qué estamos? ¿Estamos recién conociendo a Cristo? Gloria a Dios. Si ya está conociendo a Cristo, ya fue alcanzado, ahora necesitamos seguir aprendiendo más de Él, y el otro paso es bautizarse. Y después que me bautizo, ¿qué hago? ¡Yujú! Gloria a Dios, ya, hasta ahí se acabó. No. ¿Qué pasó con Pablo? Después del bautizo, ¿se reunió con quién? Con los discípulos a aprender la palabra. Y después de aprender la palabra, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Predicar el evangelio. ¿Cuántos millones y millones de personas que hoy se están muriendo, se están yendo al infierno? Dele sentido al rescate de Cristo. ¿En dónde está usted? En el lugar donde que se encuentre. Me diga, vea pastor, yo estoy trabajando en tal empresa. Gloria a Dios, dele gracias al Señor. Y en esa empresa, usted cuando tenga un tiempito libre, comience a conversar con esa persona. Muchachos que están en las universidades, vaya a las universidades y usted sea la luz para estos jóvenes que se pierden. Porque a veces llegan a las universidades y piensan en otras cosas antes de dedicarse a estudiar y sacar una profesión. Usted como hijo de Dios, hable y hable la palabra del Señor también, donde quiera que se encuentre. Y quizás usted me diga, vea pastor, el Señor me ha dado la oportunidad de ser diputado. Gloria a Dios. No dañe su corazón, sino que ahí vaya y alcance a esas personas también. ¿Cuántos saben eso? No es nada imposible. Es que pastor, los presidentes son ladrones, toditos roban, verá. ¿Y usted no se ha dado cuenta que el Señor puede alcanzarles también a los ricos? Porque el evangelio no solamente es para los pobres, ni tampoco el evangelio solamente es para los ricos. El evangelio es para todos, porque Cristo murió por todos. Así que bájese de esa nubecita que a veces, bueno, no le digo el puerco me cae chancho porque a mí me gusta el puerco. Es que a veces yo converso con personas y dicen, ay, es que los ricos, pastor, ellos no van a heredar el reino de los cielos, pastor. ¿Quién ha dicho eso? Cristo puede alcanzarles también. Y si no cree, míreme a mí. El que tiene a Cristo tiene todo y somos ricos de Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces, vivamos esa parte. Ahora, mis queridos, no le voy a leer todo, porque todo lo que le acabé de leerle es para llegar a un punto. 21. Y todos los que oían estaban atónicos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Oiga, qué tremendo, ¿no? O sea, la gente cuando le escuchaba a Pablo hablar, no le creía. Decía, pero este solamente se quiere camuflar nomás ahí, meterse un ratito ahí, hablarnos y nos coge y matanga, dijo la changa. Pero no, es que, oiga,
No sé si a usted le ha pasado. Yo tengo un amigo que doy gloria al Señor que hasta el día de hoy sigue en el cristianismo, caminamos juntos, servimos juntos y también tuvimos, ahora va a tener también 3 hijos. Me está siguiendo también a mí. No digo el nombre para que no se sienta mal. Pero este amigo mío, antes de conocer a Cristo, él sí era malo, mis queridos. De veras era malo. Cada vez que se emborrachaba era como que el mismísimo diablo se le metía. Y él tenía, si no se peleaba, si no se daba golpes, y si no veía sangre, no era él. O sea, era malo, mis queridos. Es tanto que hasta llegó al punto que ya hasta le desafiaba puñetes hasta su mismo papá. O sea, él estaba perdido. Y qué tremendo que una vez nos invitaron a un remanente, a una casa hogar de jóvenes que en ese tiempo asistíamos, y nos llevaron para ver una película. Y yo me acuerdo que en esa película, él en vez de estar poniendo atención, él solamente fue por las hermanitas cristianas nomás. Sí, como le invitó una amiguita, dijo, oye, aquí cae una, dijo. Y él en toda la película andaba molesta y coquetea y coquetea y coquetea. Pero hasta cuando un momento Cristo viene y ¡ping! En la película que estábamos viendo. Ahí quedó. Y ahora cuando yo le veo a él, me da tanto gusto de cómo Cristo le cambió la vida. Y ahora le veo que está con su esposita, sus hijitos, que ya tiene 2 nenas, ahora va a tener, me dijeron que es ya un varoncito que va a tener, gloria al Señor. Pero digo, ¿cómo Cristo cambia la vida? Y cuando él hablaba, no le creían. Ay, echa el santo nomás. Te doy una semana y mañana te ves aquí otra vez con nosotros, ve. Babeando, rogando que te dé unita, decía. Y le daban plazo, decía, ve, una mes, te doy 1 año y estás otra vez aquí de nuevo. Pero cuando el Espíritu Santo toca a una persona, ya la vida de uno ya no es igual ya. Hasta cuando uno peca ya no se siente feliz. No sé si le ha pasado a usted. Antes pecábamos y todo era normal, no pasaba nada. Pero ahora cuando usted peca, el Espíritu Santo viene y le comienza a redarguir y le dice, hiciste mal. Hiciste mal. No está bien. Y el Espíritu comienza ahí a tocar y a tocar el corazón. ¿Se da cuenta? Entonces no creían lo que el Pablo estaba hablando. Y algunas personas no van a creer porque antes compartíamos cosas con ellos también, pues. Pero cuando Cristo viene a la vida, le salva y le cambia la vida. Y por eso el apóstol Pablo decía, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. Ya no vivo yo, decía también el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que antes vivía en la carne para este mundo, ahora vivo para el Hijo de Dios. Su vida fue cambiada, transformada. Y mire lo que pasó. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús, que dice, era el Cristo. Oiga, esto es lo que necesitamos hacer. Esforzarnos en qué cosa, en anunciar la palabra de Dios a aquellos que no creen. Muchos que le escuchaban al apóstol Pablo no creían, porque como tenían el concepto que era malo y pensaban que solo era una estrategia, el apóstol Pablo comienza y se esfuerza más todavía. Con más ímpetu comenzó a hablar del Hijo de Dios y a presentarles a Cristo como su único Señor y Salvador. No importa que no le crean, pero tenía que dejar esa semilla plantada, porque lo que el Señor hace, mis queridos, la palabra que Él suelta nunca regresa vacía. Usted le hablará y usted dirá, ay pastor, pero ya me cansé, ya le he hablado, ya, y no entiende. Siga orando, siga hablando. Un día esa persona
va a venir a los pies de Cristo, pero no es en su tiempo, es en el tiempo del Señor. Porque así éramos nosotros también. ¿Cuántas veces nos hablaron? Dígame usted. ¿Cuántas veces nos hablaban? Y a mí qué decir, cada rato me hablaban. Estos religiosos, estos aburridos. La plata han de querer sacarme. ¿Qué plata si ni tenía siquiera? Pero nunca entendí que Cristo me quería perdonar, rescatar y transformar mi vida para que sea un instrumento de Él. Denle un fuerte aplauso al Señor. En este caminar, mis queridos, van a tener muchas dificultades. No es fácil este camino, escúcheme bien. No es fácil hablarle a las personas. Habrá personas que le acepten este mensaje, habrá personas que no. Pero usted, su gran obligación solamente es hablar la palabra. Nada más. Porque de lo otro, Cristo se encarga de todo. ¿Que va a vivir persecuciones? Claro que sí. ¿Burlas? Claro que sí. Porque no es fácil. Y va a vivir situaciones que usted no va a entender, escúcheme bien, va a vivir situaciones que usted no va a entender. Pero toda situación que viva va a ser para la gloria y honra de nuestro Dios. Y quiero que veamos, adelántese un poquito más para ir viendo lo que pasó con el apóstol Pablo. En el capítulo 16, por favor. Y quiero adelantarle un poquito más. Vamos a leer un poquito desde el capítulo 16 hacia adelante. Mire lo que le pasó después de que Pablo ya había conocido a Cristo, ya se comenzó a preparar y Cristo mismo le iba preparando. Mire esta situación que pasó. Después de lo que Pablo fue preso, sí, porque Pablo echó afuera un espíritu inmundo de adivinanza de una muchacha. Y por eso los dueños, los jefes de esta muchacha, le cogieron y dijeron, estos hombres vienen a hacer un desorden en esta ciudad, así que están enseñando cosas que nosotros no hemos aprendido. Decían eso. Como hay algunas personas, no es que yo he aprendido así y así voy a morir. Pero Pablo vino y comenzó a hablarle, pero por hacer esto y por quitar este espíritu inmundo de esta muchacha, le cogen y le meten preso. Y mire lo que pasó más acasito. Leámosle rapidísimo. 16. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, el cual daba gran ganancias a sus amos. Ahora, oiga, esto aquí quiero solo un ratito nomás. Pónganme atención aquí. Ahora entienden ustedes que la adivinación no proviene de Dios. La brujería no proviene de Dios. Así que mis queridas hermanas, dejen de estar cogiendo los calzoncillos de su esposo y llevando al brujo para que se enamoren más. Mejor dicho, sometámonos a la palabra de Dios y aprendamos más de Él. La adivinación no es de Dios. Cuidado con estarse yendo donde estas señoras o señores hacerse leer la mano. Cuidado. O la lectura de qué cosa? De las cartas. Cuidado. O pasarse el cuy también. Gracias, mi pastor. Vea, si usted se va a ir allá para hacerse pasar el cuy, no se vaya, le oramos gratis y el cuy me lo da a mí, me hago sancocho ahí. Pero nada de lo que es ocultismo, adivinación y brujerías, hechicerías proviene de Dios. Para que usted vea y vea lo que pasó. Y aquí vea lo que pasó. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncia el camino de salvación. Aparentemente todo estaba bien y era verdad lo que esta divina decía, aparentemente. Y esto lo hacía muchos días. Mas
Desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque no era la intención de esta mujer exaltar al Dios Altísimo, sino que estaba exaltando ¿a quién? A los hombres. Exaltando a los hombres, dándole cualidades a los hombres que nosotros no podemos, porque los hombres no somos dioses. No somos dioses. Cuidado con estar viéndonos como si fuéramos sus dioses. No nos idolatren, porque al momento que ustedes hacen eso nos están mandando al infierno. Miren a quién, a Jesús. Así que mis queridos hermanos, cuidado. Sé que a veces venimos de las costumbres donde que antes le daban el besito a la mano al padrecito. Porque eso les digo, porque una vez estando en la iglesia, vino una señora, me dio la mano y se hincó y me dio un beso. Yo, ¿qué le pasa? Mire a Dios. Él es su Salvador. Nosotros solamente somos canales para que usted llegue a quién, a adorar a quién. A Dios. Nadie del ser humano tiene que ser exaltado. Y esta adivina era, y es que estos hombres son como decirle, estos hombres tienen el poder de Dios, son maravillosos, son lindos, son Brad Pitt, Rambo, Pastor Freddy han de ser. Pero no. Y esto ya hacía muchos días, como dicen, ya cae chancho ya. Ahora, entonces por eso el Pablo, observando que venía de Dios, sino un espíritu inmundo, dice en el nombre de Jesús, sal. Vamos rapidísimo. Ya las horas como pasa bien, se reloj, ya son las 3. Ok, mire, en el 19, porque quiero que lleguen a un punto. Pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándoles a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñando costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Qué tremendo cuando la ceguera espiritual es no. Qué tremendo. Y es lo mismo cuando usted le comienza a hablar de Dios, de la palabra de Dios. Hay personas que no, yo no quiero escuchar, yo no quiero escuchar a los evangélicos o a los hermanitos, yo no quiero escuchar, porque esto es lo que me han enseñado y esto es lo que estamos haciendo. Más ustedes están alborotando todo esto, quitando la doctrina que nos han enseñado. Pero qué tremendo como es Dios, ¿no? Cómo Dios quiere quitarles esta ceguera. Y después de haber, dice, y se golpeó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Y después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero en medianoche, orando, ¿qué dice ahí? Pablo y Silas estaban orando himnos y cantando himnos. Y los presos, ¿qué dice ahí? Oye, qué tremendo, ¿no? Uno diría, pero ya Dios más les rescata y yo te sirvo, Dios, ¿y por qué a mí me pasa todo esto? Van a ver por qué. Pero en una situación difícil que estaba pasando Pablo, ¿qué hizo en una situación difícil? ¿Qué hacía? Oraba, cantaba. Todo eso le daba confianza ¿en quién? En Dios. Y dice que los presos también. Oiga, por eso mis queridos hermanos le animo que cuando usted venga al culto, no venga ya al último. Porque el culto empieza 10:30 y todo es servicio ¿para quién? Porque a veces dicen, no, yo que voy a venir aquí a la alabanza, esa voz que ustedes pegan, Dios mío, bendito, hasta la oreja me duele.
Es que no vengan por los que están cantando. Venga porque usted quiere cantar ¿a quién? A Dios. Y usted lo que tiene que hacer cuando venga a este lugar es adorarle ¿a quién? Al Rey de Reyes, Señor de Señores, porque usted no vino a encontrarse con ningún ser humano. Usted vino a encontrarse con el Señor. Entonces, mis queridos, en momentos difíciles, venga, ore y alabe a Dios, porque cuando usted le está alabando, los que están alrededor van a comenzar a escucharle y van a comenzar a ver. Y solo escuchando, los presos ya comenzaron a ver que solamente Jesucristo era el Rey de Reyes, Señor de Señores, y era el Salvador del mundo. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando venga aquí, le pido algo. Despójese de todos los problemas. Entre a este lugar. Levante las manos y cántele al Señor. ¿Sabe por qué se pone aquí la letra? ¿Sí sabe para qué se pone? Para que se vea bonito, pastor. ¿Para qué creen que se pone la letra? Le doy $10, hermano. Los $10 que le quitaron a la hermana Paulita le va a dar a usted. Para que usted vea y aquí usted puede observar. Vea, pantalla de 8,000. No hagan gastar en vano, pues, mis queridos. Se pone aquí la letra para que usted pueda aprender. Si no sabe, venga, lea, pues. Así como a usted se aprende las letras de Chayanne. Deje a un lado todo eso y venga a este lugar y cante. Cante a una sola voz. Es que pastor, es que mi voz no va a salir bonito. Usted no ha venido a cantarme a mí. Usted va a cantarle al Señor. Y cuando usted le adora, le canta por más voz de tarro que tenga. Para el Señor es la melodía más hermosa que jamás ha escuchado. Por eso cántele, adórele al Señor. No venga al último, venga desde el principio para que pueda usted también estar en comunión con el pueblo del Señor. ¿Se da cuenta? Todo es para el Señor. Mire, vamos rapidísimo. Entonces sobrevino, otro día les doy más metido. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos. Qué poder que hay cuando uno está orando, cuando uno está confiando en el Señor. Hay cadenas espirituales, ataduras espirituales. ¿Qué va a pasar? Que se van a romper en el nombre de Jesús. Y mire, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas del carcelero, sacó la espada y se iba, ¿qué dice ahí? A matar, pensando que los presos ya habían huido. Mas Pablo clamó en gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó y entró y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y secándoles les dijo, sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para hacer qué cosa? Salvo. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomando aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos. Dale un fuerte aplauso a Dios. ¡Qué tremendo! Todo lo que Pablo vivió metido en esa cárcel era para salvarle al carcelero. Y no solamente le salvó al carcelero, sino también a toda su familia. Escucharon la palabra de salvación y tomaron la decisión de decir: hey, ¿qué más tengo que hacer? Bautícese también. Y después de todo esto, ¿sabe a dónde se fueron estos? Esta familia se convirtió en instrumento de Dios. Oiga, si usted no se alegra con eso, ya vaya a ver a los pitufos ya.
Tremenda bendición. Y esto no es una historia, esto es la vida real. Lo que estamos acabando de leer es más cierto. ¿Cómo es esa novela? La Virgen de Guadalupe, creo que es. La Rosa de Guadalupe. Esas son historias. Esto es vida eterna. Después de escuchar todo esto, Pablo se convierte en un instrumento tan poderoso en las manos de Dios que Pablo escribe casi la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. La mayoría de las cartas paulinas son como 13. Vea, le voy a leer. Carta a los Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, Timoteo, Segunda Timoteo, carta a Tito, a Filimón. Y es más, dicen que algunos puede ser que escribió más cartas, algunos estudios, pero lo que está aquí es necesario para nosotros. ¿Qué instrumento que se convirtió dentro de la cárcel? Escribía las cartas. Pero Dios, te sirvo, ¿por qué estoy en esta situación? ¡Ey! Eres instrumento mío. Punto, no hay más. Hay 5 cosas que el Señor le quiere pedir a usted. 5 cosas que le pide al Señor. ¿Quiere saber cuáles son esas 5 cosas? ¿Quién quiere saber? Díganme los dormidos, amén. Los despiertos, díganme amén. En 15 días vamos a ver estas 5 cosas que el Señor le pide a usted para que sea un hombre y mujer misionera, portador de la palabra del Señor. Póngase de pie.